8:45 en Colombia, faltan 15 para las 9, o como decían otras personas hace mucho tiempo, las 9 menos 15. Las 9 En menos España 15. todavía dicen así, Sí, ¿no? las 9 Sí, menos las 12 15. menos cuarto. 12 Sí, menos cuarto, sí, sí. sí. No me acostumbro a esa manera de leerla. Las 9 menos 15 en este momento en Colombia. Se está conmemorando el Día Mundial del Cerebro, hoy, 22 de julio, para hacer conciencia de las enfermedades cerebrales, su prevención y su cuidado. Y, por ejemplo, el accidente o ataque cerebrovascular se encuentra dentro de las primeras 5 causas de muerte en Colombia. Hay fallecimientos anuales, por supuesto, que preocupan por esta circunstancia. Pues hablemos, aprovechando esta conmemoración, de los ataques cerebrovasculares, cómo identificarlos, qué hacer en presencia de uno de ellos, en fin. Y para ello nos acompaña el doctor Alejandro Rivas Ruiz, que es médico cirujano. Doctor Rivas, bienvenido, gracias por estar aquí en Radio Red, una mirada diferente. Feliz día. Feliz día, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Sí, evidentemente el 22 de julio se celebra pues, el Día Mundial del Cerebro. Realmente pues una fecha como para recordar la importancia que tienen las enfermedades cerebrovasculares y las demencias en nosotros, pues los seres humanos. Doctor Rivas Ruiz, ¿cómo puede uno detectar que está frente a un ataque cerebrovascular o en uno mismo o en una persona que vive con uno? El papá, el hermano, la mujer, el marido, el tío. ¿Cómo se detecta un ataque cerebrovascular? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que tener conciencia es que hay factores de riesgo que nos pueden llevar a que tengamos enfermedades cerebrovasculares, o seamos más propensos a las enfermedades cerebrovasculares y el ataque cerebrovascular específicamente. Pues, lógicamente los malos hábitos alimenticios, enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, y que evidentemente pues empezamos a presentar manifestaciones. El 90% de los ataques cerebrovasculares incluso pueden ser prevenibles si corregimos todos estos factores de riesgo. ¿Cómo detectamos un ataque cerebrovascular en curso? Pues hay evaluaciones que son muy sencillas, no se necesita una experticia gigante, como pues alteraciones del lenguaje, alteraciones de la movilidad o la motricidad de un paciente de inicio súbito, los dolores de cabeza de inicio súbito, de intensidad sumamente alta, como les digo, pues las alteraciones del lenguaje, en la expresión, pérdida de la movilidad en una o varias extremidades, dificultad en la marcha de inicio súbito, aunado a todos esos factores de riesgo pues, que antes mencioné, ¿cierto? Digamos que es importante tener en cuenta que estos factores de riesgo nos pueden, lógicamente, suena redundante, aumentar el riesgo de los ataques cerebrovasculares. Doctor Rivas, cuando uno ya ha detectado este tipo de señales, ¿qué debe hacer? Si puede ayudar a otra persona, ¿uno cómo tiene que proceder? Y si uno mismo se está dando cuenta que tiene alguna de estos síntomas o señales, ¿cómo debe proceder? ¿Qué debe hacer? Bueno, aquí realmente el tiempo es cerebro, ¿cierto? Y es una frase en nuestro gremio bastante utilizada. Y es evidentemente hay que acudir a los servicios de emergencia. Si detectamos un signo o un síntoma clave que nos esté pensando en un ataque cerebrovascular, es acudir a los servicios de emergencia de manera inmediata. O sea, no hay algo diferente porque tenemos que intervenir. Este paciente tiene que ser evaluado, tiene que ser bien diagnosticado para que, pues, evidentemente evitemos las consecuencias. Las enfermedades y los ataques cerebrovasculares es la enfermedad que más discapacidad produce en el mundo y pues evidentemente una intervención temprana, acudir a los servicios de urgencias o llamar a los servicios de medicina prehospitalaria para la atención inicial en la casa, evidentemente nos puede aumentar el beneficio y disminuir ese riesgo o consecuencia o discapacidad que vaya a tener el paciente. Actuar de inmediato, servicios de emergencia. Doctor Rivas, ¿es cierto o es mito que hay un determinado lapso, que hay un plazo, un periodo para actuar en consecuencia al término del cual ya no hay nada que hacer? Tengo entendido que son un par de horas o algo así, que allí se podría intervenir a tiempo, pero que si eso se demora, si tarda,
la atención ya sería prácticamente irreversible. ¿Eso es verdad o es un mito? Sí, es realidad. O sea, el tiempo es cerebro, las neuronas a las cuales les falta el oxígeno, cuando hay un ataque cerebrovascular hay una interrupción del oxígeno o la entrega del oxígeno a las neuronas, estas se mueren y evidentemente durante ese lapso de tiempo tenemos para intervenir el paciente y poder recuperar ese tejido cerebral, que pues, no dejarlo fallecer, no dejarlo morir. Entonces evidentemente sí es real que a mayor oportunidad, a mayor agilidad en intervenir ese paciente, pues lógicamente vamos a tener mejor pronóstico con él. Es una realidad, o sea, es un diagnóstico que hay que tenerlo siempre muy presente en el acudir a los servicios médicos y ojalá a las unidades cerebrovasculares donde podamos hacer intervención de manera directa. Ahora, doctor, si el ataque cerebrovascular se da en horas de la madrugada, cuando todo el mundo duerme y al otro día alguien se levanta, va a saludar a esa persona y la encuentra, no sé, balbuceando, inconsciente, inmóvil, ¿qué se debe hacer? ¿Ya sería muy difícil actuar o intentarlo de todas maneras? Evidentemente, pues para nosotros como profesionales de la salud siempre preguntamos cuándo fue la última vez que vio el paciente en un estado normal. Pero evidentemente una vez se identifica el paciente con una alteración de este tipo, hay que acudir de manera inmediata. Ojalá si se tiene un servicio prehospitalario como EMI, pues llamar al médico, acudir de manera inmediata como una emergencia para prestar esos primeros auxilios y pues lógicamente remitir al centro más adecuado cuando ya se tiene el diagnóstico completamente claro. Pero lógicamente no es responsabilidad del acompañante decidir la terapia, o sino acudir y pues evidentemente levantar la mano a los servicios médicos. Una vez llega el paciente al hospital, se detectó a tiempo, sí. Lo vieron que no estaba hablando bien, que no tenía buena movilidad, por ejemplo, en uno de sus brazos, en fin, se actuó y se llevó. En el hospital, ¿qué le hacen? ¿Qué procedimiento es el que se desarrolla a partir de ese momento? Bueno, primero hay que identificar claramente el origen del accidente cerebrovascular, ¿cierto? Si es un accidente cerebrovascular por un trombo o es un accidente cerebrovascular hemorrágico, la gran mayoría son trombóticos, y pues se aplican medicamentos fibrinolíticos para deshacer, digamos, de alguna manera el coágulo que tenemos allí en el cerebro, para hablarlo pues en términos más coloquiales, y pues evidentemente esto permita que haya una reperfusión sanguínea a ese tejido cerebral. Entonces, normalmente pues lo llevamos a un centro donde podamos hacer una tomografía de manera inmediata y evidentemente tengamos la disponibilidad de los medicamentos que hay que ponerle al paciente para recuperar ese flujo sanguíneo en el cerebro. Hay unos datos que se han dado a conocer, doctor Rivas Ruiz, con motivo de esta jornada, que señalan que 15 millones de personas alrededor del mundo sufren un accidente cerebrovascular todos los años y que de 15 millones, 5 millones quedan incapacitadas permanentemente. Imagínense ese drama. ¿Cómo se puede actuar para que la incapacidad no sea permanente o todo está unido? Depende de la capacidad de reacción, de lo rápido que se haya llevado la persona al hospital. Exactamente, o sea, es la enfermedad a nivel mundial que tiene mayor índice de incapacidad o de discapacidad posterior, ¿cierto? Nos deja unas secuelas. El cerebro, pues lógicamente todos sabemos, es el comando de todas las funciones del cuerpo y pues evidentemente si hay un daño en él irrecuperable, pues evidentemente esto hace que tengamos una consecuencia que se traduce en discapacidad. Pienso que a mayor agilidad, agilidad en la detección, en el mayor control de los factores de riesgo, en modificar nuestros hábitos de vida, pues va a hacer que evidentemente ese índice de discapacidad producto del ataque cerebrovascular sea menor. Todo parte de la prevención, evidentemente, más que del diagnóstico prematuro, pero si tenemos buenos hábitos alimenticios saludables, deporte, hidratación permanente, ejercicio, y aunado a esto, pues en un momento dado tenemos un paciente que lo podemos detectar de manera temprana, llevarlo o acudir a los servicios de emergencia de manera ágil y oportuna, va a reducir esa discapacidad. Es más que evidente, pero es la enfermedad con mayor discapacidad a nivel mundial y de altísimo costo. ¿Hay algún rango de edad
en el cual uno es más susceptible a un ataque cerebrovascular, doctor? Digamos que debemos partir de los factores de riesgo que antes mencioné, porque pues evidentemente todos vamos sufriendo un declive a nivel cerebral con la edad, pero evidentemente si sumamos factores de riesgo como la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, los malos hábitos alimenticios, podemos encontrar personas y pacientes en edades que no esperamos accidentes cerebrovasculares, con accidentes cerebrovasculares muy catastróficos, ¿cierto? Siempre pues tendemos a pensar que a mayor edad tenemos mayor riesgo, pero esto está aunado más bien a todos esos factores que antes les mencioné. Entonces, cualquiera somos susceptibles de un ataque cerebrovascular en cualquier momento, incluye el estrés, la vida diaria de hoy, en donde nos puede dar, incluso pacientes jóvenes, les puede dar un accidente cerebrovascular. ¿Se ha presentado algún caso de un accidente cerebrovascular, doctor Alejandro Rivas, en niños? ¿Esos son casos frecuentes? ¿O no? No son tan frecuentes, pero sí pueden ocurrir generalmente enfermedades inmunológicas y pues sí pueden ocurrir, lógicamente. Frecuentes, no tan frecuentes como en la edad adulta, pero sí puede ocurrir. Enfermedades que ya vienen con algún tipo de condición genética y este tipo de cosas, pues los niños no tienen tantos factores o no tienen factores de riesgo como sí tenemos los adultos. Y ya, ahora sí, finalmente, en este Día Mundial del Cerebro, aparte del ataque cerebrovascular, ¿cuál es otra enfermedad típica que suele atacar a nuestro cerebro? Bueno, con la edad, pues la segunda son las demencias. Evidentemente, todos vamos sufriendo un declive cognitivo con la edad, pero este declive cognitivo también evidentemente puede ser manejado y prevenido con múltiples terapias, con ejercicios mentales, con mantener el cerebro activo, con unos buenos hábitos de higiene del sueño, con una buena alimentación. Entonces, digamos que dentro del cerebro podríamos considerar como segundas enfermedades las demencias. Es importante hacerse chequeos periódicos, es importante acudir al médico, es importante controlar esos niveles de colesterol, triglicéridos, una dieta sana, y ahí están en ese grupo, digamos que el 90% son los ataques cerebrovasculares, el 40% pueden ser las enfermedades de tipo demencia. Pues doctor Rivas, muchas gracias por estos tipsitos, por estos aportes a propósito del Día Mundial del Cerebro y la importancia de hacer conciencia de estas enfermedades cerebrales, cómo se pueden prevenir, cómo se debe actuar. Que les vaya bien en esta jornada y gracias por poner en la mesa de trabajo este tema de discusión. Feliz día. Feliz día, mil gracias a todos. A usted, Alejandro Rivas Ruiz. Clave, Kelly, lo siguiente. Si se detecta algún síntoma, de repente le puede dar a usted una dificultad en la marcha, pérdida de movilidad, dificultades para hablar, lo estoy hablando incluso como quiera que nosotros vivimos un caso directamente, ¿no? Muy comentado, que fue el caso de Juan Manuel Correal. De Juan Manuel Correal Papuchis, ¿verdad? Sí. Que él mismo lo ha comentado, o sea que no estamos revelando ninguna intimidad. Él se iba a levantar a desayunar y cuando se levanta su familia detecta inmediatamente que no podía hablar. Empezó a hablar así, como él mismo lo dice, como él mismo lo cuenta en los videos. Y la actuación de su esposa y de su señora madre llevándolo inmediatamente al hospital fue crucial y aún así duró mucho tiempo recuperándose, fruto de ello charlas, conferencias, libros. Entonces la clave es que sea rápido, ¿no? Sea muy rápido. Entre 2 y 4 horas es máximo el tiempo de reacción que tiene usted. Ay, pero terrible eso que usted preguntaba si uno está dormido. Sí, ahí inicia a medianoche. Claro, claro. Ah, bueno, y otra recomendación del doctor, ¿no? Esto también va de malos hábitos que tenemos. Claro. Mala alimentación, no hacer ejercicio, la gente que fuma un poco y tal, y no importa la edad, a usted le puede dar en cualquier momento, por eso es como mejor cuidarse. Bueno, este Día del Cerebro, para recordarlo. Para recordarlo que tenemos que cuidarlo mucho.